Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la actualidad, mirando a la cumbre de los BRICS, pendientes también de Oriente Medio, de las últimas peticiones por parte de Irán, también de Estados Unidos, con ataques a sus bases en Siria. Y por supuesto, vamos a contarles una última hora en torno a Rusia. María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, denunciando un ataque, un ciberataque sin precedentes en el marco de la cumbre de los BRICS. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando a Estados Unidos. Y es que fuentes árabes han informado de un ataque a una de sus bases, en concreto un ataque con misiles contra la base estadounidense en el yacimiento de gas Conoco, en la provincia de Deir Echur, en el noreste de Siria. Se dispararon 6 misiles hacia la base estadounidense, según los informes. Al-Mayadin informó que al menos 4 misiles impactaron dentro de la base que alberga las fuerzas estadounidenses. Testigos presenciales informaron que se escucharon varias explosiones desde el interior de la base estadounidense después del ataque con misiles. Los informes sugieren que durante este ataque el equipo de radar dentro de la base fue destruido. No hubo informes inmediatos de posibles víctimas. En respuesta a un ataque con misiles a su base en el este de Siria, Estados Unidos bombardeó 7 aldeas al este del Éufrates, en los suburbios de Deir Echur. También hablamos de Alemania, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Convocó este martes a Hakim, el encargado de negocios de la Embajada de Corea del Norte en Berlín, para trasladarle su preocupación por las informaciones sobre el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia, que de ser ciertas, agregó, supondrían una escalada. Decía que esta mañana han llamado al encargado de negocios de la Embajada norcoreana en Berlín. Le han trasladado que siguen con gran preocupación las últimas informaciones sobre el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia y posiblemente en Ucrania, es lo que apuntaba en una rueda de prensa a la portavoz adjunta del ministerio. También miramos al ataque que está teniendo lugar en estos momentos en Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, habla de una actividad hostil que puede estar relacionada con la cumbre de los BRICS en Kazán. Como les decimos, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado este miércoles que el sitio web oficial del ministerio había sido objeto de un ciberataque sin precedentes que duró varias horas. Este hackeo del sitio web del ministerio ocurre en medio de la cumbre de los BRICS de 2 días en Kazán, donde los líderes mundiales se han reunido para participar en la misma. A principios de este mes, el Kremlin confirmó un ciberataque a gran escala contra la empresa de televisión estatal rusa. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso está hablando de un ataque cibernético que no tiene precedentes. Precisamente el presidente ruso hablaba en los últimos minutos, lo podían seguir en la señal de Negocios Televisión, hablaba de un gran error en el uso del dólar como arma con fines políticos. En una reunión de la cumbre de los BRICS en formato ampliado, el jefe de Estado ruso coincidió con la directora del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, quien afirmó que el dólar se está utilizando como arma, decía Putin. Sí, efectivamente, vemos que esto es así. Decía además, de hecho, que cree que es un gran error de quienes hacen esto, porque el uso del dólar, que sigue siendo el instrumento más importante en las finanzas mundiales como medio para lograr objetivos políticos, socava la confianza en esta moneda y reduce su valor y también sus capacidades. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Seguimos con el espacio informativo, pendientes de la última hora, pendientes de lo que pasa en Oriente Medio, también de la cumbre de los BRICS o del conflicto en Ucrania. Empezamos hablando del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Hablaba hace escasos minutos en la reunión de la cumbre ampliada de los BRICS, donde ha pedido a los países de la asociación que aprovechen todas las oportunidades para resolver el conflicto palestino. Decía que el creciente conflicto en Oriente Medio podría amenazar el orden mundial. Les pide Pezeshkian que aprovechen todas las oportunidades colectivas, individuales en esta situación para garantizar los derechos del pueblo palestino. Irán pide ayuda a los BRICS, dice que deben utilizar todo lo necesario para resolver el conflicto en Gaza. Precisamente les contamos que Irán y Arabia Saudí planean realizar maniobras navales conjuntas, en lo que supondría un nuevo paso en la profundización de sus relaciones desde que se normalizaron en marzo de 2023. Arabia Saudí ha pedido, dice Irán, que realicemos ejercicios conjuntos en el Mar Rojo, es lo que apuntaba el comandante en jefe de la Armada iraní en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim. Dice que la coordinación está en marcha y las delegaciones de ambos países mantendrán las consultas necesarias acerca de cómo llevar a cabo el ejercicio, es lo que añadía este militar, que no ofreció más detalles de cuándo se realizarán. Se trataría de los primeros ejercicios militares entre los dos históricos rivales que lideran el Islam chií y suní en Oriente Medio, según medios
iraníes. Riad y Teherán acordaron en marzo de 2023 la normalización de sus relaciones rotas desde 2016 tras los ataques sufridos en sedes diplomáticas saudíes en suelo iraní tras la ejecución en el Reino Árabe de un importante clérigo chií. Por su parte, Rusia ha dicho que no tiene intención de abandonar a Irán mientras se enfrenta a la amenaza de un ataque directo por parte de Israel. Los representantes de Irán, los grupos militantes Hamas y Hezbollah, han sido objeto de duros ataques en Gaza y también en Líbano, respectivamente. Dice Rusia que están desarrollando la cooperación con Irán en una variedad de áreas y que tienen la intención de hacerlo aún más. Es lo que apuntaba este martes a la CNBC el secretario de prensa del Kremlin. Decía que para ver cómo Rusia podría apoyar a Irán, todas las miradas están ahora puestas en la cumbre de las BRICS que se está celebrando en Kazán. Cuando le preguntaron cómo percibía Rusia el estado de su relación con Irán durante las crecientes tensiones en Oriente Medio y también cómo equilibraría sus intereses y alianzas en competencia en la región, el Kremlin ha dicho que tenía intención de profundizar su alianza con Teherán pase lo que pase. La asistencia rusa a Irán podría incluir la detección de aviones atacantes y también interferencias electrónicas. También miramos el papel de Estados Unidos en este conflicto. Antony Blinken instaba este miércoles a Israel a evitar acciones que puedan conducir a una mayor escalada en su respuesta al ataque de Irán a principios de este mes. El 1 de octubre, como saben, Teherán lanzó misiles balísticos contra Israel después de que este asesinara al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Blinken hablaba de evitar una escalada total con Irán. Escuchamos. Even as we're dealing with Gaza, with the hostages, with the humanitarian situation, it's also been an imperative for us to try to make sure that this conflict doesn't spread. We are resolute in our defense of Israel when it comes to attacks it's receiving from Iran, from Iran's proxies. And we stand with Israel and will always stand with Israel in its defense. It's also very important that Israel respond in ways that do not create greater escalation and do not risk spreading the conflict. With Hezbollah and Lebanon, we're working intensely to reach agreements on the effective implementation of 1701, the UN Security Council resolution that many years ago should have avoided what we're seeing now, but didn't because it's never been implemented. Decía Blinken que desde el 7 de octubre de hace un año Israel ha logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en lo que respecta a Gaza. Dice que ahora es el momento de convertir estos éxitos en un éxito estratégico duradero. Es lo que apuntaba Blinken a los periodistas en Tel Aviv, subrayando que ahora es el momento de poner fin a la guerra en la franja de Gaza. Mientras tanto, las alertas de ataques aéreos en todo el país atrasaron la salida de Blinken de Tel Aviv esta mañana después de que Hezbollah afirmara haber atacado una base militar en el norte de Tel Aviv. Precisamente les contamos que 2 cohetes de largo alcance lanzados hacia Israel desde el Líbano fueron interceptados con éxito por las defensas aéreas, es lo que señalaban las FDI. En medio del ataque, las sirenas sonaron en Tel Aviv y en los pueblos cercanos, así como en la zona de Nazaret, en el norte. No hay informes de heridos o daños debido a este ataque. El ejército israelí que aseguraba este martes haber matado a Hassem Sefedin, sucesor del líder del partido milicia chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante los bombardeos que sus fuerzas llevaron a cabo a principios de mes en la capital del Líbano. En Beirut, Safedin murió junto con el jefe de la división de inteligencia de Hezbollah, Hussein Ali Hassima, debido a los bombardeos ejecutados el pasado 4 de octubre sobre el barrio de Dahiyeh de Beirut. Es lo que informaban las FDI. El ejército ha precisado que más de 25 miembros de la división de inteligencia de Hezbollah se encontraban junto a Safedin en el cuartel general en el momento de los ataques, incluyendo altos comandantes de la milicia. Hezbollah, por su parte, ha reivindicado este miércoles, un ataque con misiles contra una base de la inteligencia militar de Israel en Tel Aviv, que ha sido objeto de ataques con proyectiles en varias ocasiones durante los últimos días, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. El grupo ha indicado que la base atacada es la de Giliot, donde se encuentra la unidad de inteligencia 8200, antes de destacar que se ha tratado de una operación cualitativa, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada con Hezbollah. El ejército de Israel ha desvelado a primera hora del día la interceptación de 2 proyectiles de largo alcance disparados desde Líbano contra Tel Aviv, con algunos daños materiales a causa del impacto de la metralla. También les contamos ataques a bases de Estados Unidos. Fuentes árabes informaron de un ataque con misiles contra la base estadounidense en el yacimiento de gas Conico, en la provincia de Deir Echur, en el noreste de Siria. Se dispararon 6 misiles hacia esta base estadounidense, según los informes. Al-Mayadin informó que al menos 4 misiles impactaron dentro de la base que alberga a las fuerzas estadounidenses. Testigos presenciales informaron que se escucharon varias explosiones desde el interior de la base después del ataque con misiles. Los informes sugieren que durante este ataque el equipo de radar dentro de la base fue destruido. No hubo informes
informes inmediatos de posibles víctimas. En respuesta a un ataque con misiles a su base en el este de Siria, Estados Unidos bombardeó 7 aldeas al este del Éufrates, en los suburbios de Deir Echur. También miramos a Corea del Norte. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur ha compartido este miércoles que si bien 3.000 soldados norcoreanos ya han sido trasladados a Rusia, un total de 10.000 tropas serán enviadas en diciembre para luchar contra Ucrania durante una reunión a puertas cerradas celebrada en la Asamblea Nacional, cuyos detalles fueron comunicados al público por los líderes del Comité de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia mencionó que Rusia proporcionó a las tropas norcoreanas un entrenamiento especial. Uno de los líderes detalló que no se pueden confirmar las cifras exactas, ya que se trata de una estimación aproximada. Mientras tanto, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, dijo a The Economist que Moscú acordó ayudar a Pyongyang a desarrollar sus capacidades nucleares a cambio de militares y de misiles. También hablaba sobre esta cuestión el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo este miércoles que hay evidencias que indican la presencia de tropas norcoreanas en Rusia. En declaraciones a los periodistas después de la primera reunión de ministros de defensa del G7 en Italia, Austin mencionó que los analistas estadounidenses están investigando el asunto, pero se abstuvo de proporcionar más detalles hasta que se complete un análisis exhaustivo. Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, se prevé que unos 10.000 soldados norcoreanos se desplegarán en Rusia antes de fin de año. Sin embargo, Pyongyang ha negado constantemente las afirmaciones sobre la presencia de sus tropas en Rusia, descartándolas como rumores estereotipados, mientras que las imágenes satelitales publicadas por Corea del Sur indican que hay movimientos de soldados norcoreanos en Rusia. También les contamos la reacción de Alemania. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán convocó este miércoles a Hak Kim, el encargado de negocios de la Embajada de Corea del Norte en Berlín, para trasladarle su preocupación por las informaciones sobre el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia, que de ser ciertas, agregó, supondrían una escalada. Decía que esta mañana han llamado al encargado de negocios de la Embajada norcoreana en Berlín y le han trasladado que siguen con preocupación las últimas informaciones sobre el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia y posiblemente en Ucrania. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa ordinaria la portavoz adjunta del ministerio. También hablamos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que el republicano Donald Trump es una amenaza para la democracia y debería ser encerrado políticamente, al exhortar a los demócratas en una oficina de campaña de New Hampshire a ganar las elecciones el 5 de noviembre. Decía Biden, tenemos que encerrarlos, lo que apuntaba entre aplausos en una oficina de campaña demócrata en Concord, en New Hampshire. Literalmente Biden apostaba por encerrarlo políticamente, dejarla fuera. Eso es lo que tenemos que hacer, decía Biden. Trump, el candidato republicano y expresidente, decía Biden, quiere ignorar las garantías de la Constitución estadounidense. Nuestra democracia está en juego si Trump vence a la candidata demócrata Kamala Harris. Precisamente en Estados Unidos los dirigentes han rechazado el llamado plan de la victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no se lo cuentan abiertamente. Un funcionario ucraniano de alto rango dijo a The Economist bajo condición de anonimato esta cuestión. Dicen que esta no es una opción viable, aunque parte del problema es que no se lo dicen a la cara al presidente ucraniano. Es lo que apuntaba esta fuente. Según él, el plan de victoria de Zelensky fue concebido como parte de una diplomacia coercitiva destinada a obligar a Rusia a iniciar negociaciones de paz con Ucrania en términos más favorables para Kiev. The Economist también señala que Ucrania se encuentra en una situación difícil, perdiendo tanto los territorios controlados por las Fuerzas Armadas ucranianas en el Donbass como el apoyo financiero de los países occidentales. También miramos a la denuncia de Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores habla de una actividad hostil que puede estar relacionada con la cumbre de los BRICS en Kazán. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, anunciaba este miércoles que el sitio web oficial del ministerio había sido objeto de un ciberataque sin precedentes que duró varias horas. El hackeo del sitio web del ministerio ocurre en medio de la cumbre de 2 días de los BRICS en Kazán, donde los líderes mundiales se han reunido para participar. A principios de este mes, el Kremlin confirmó un ciberataque a gran escala contra la empresa de televisión estatal rusa. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alarma sobre un ataque cibernético en el día de hoy que no tiene precedentes. También miramos a las palabras hace escasos minutos del presidente ruso Vladimir Putin. Precisamente en el marco de la cumbre de los BRICS está lanzando propuestas. Habla de una plataforma de inversión global. Escuchamos. In order to make sure we can establish the joint framework procedures of the pre-court settlement of the disputes. Let me remind you of our own initiatives to establish the BRICS Investment Arbitration Center and the Convention on Settling Investment Disputes, which would increase the safety and security of the mutual capital investments. Over the entire BRICS space, we currently have over 2,500 special economic zones.
We believe it is important to establish direct links between the management teams of such territories with preferential or reduced rates, in order to make sure they can exchange their best practices in building logistics hubs, localizing the industrial production, and establishing the beneficial and competitive conditions for the investors. A number of BRICS states are the leaders in the production of grains, of beans and oil cultures and products of agriculture. Therefore, we suggest starting the grain exchange of BRICS, which would ensure fair and predictable price indicators for the commodity prices, keeping in mind its special role in ensuring food security. El foco puesto en la cumbre de los BRICS con Vladimir Putin, el presidente ruso, hablando de que Estados Unidos utiliza el dólar como arma, pendientes también de las declaraciones por parte de Xi Jinping. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. To know, to love, to learn, work, to connect. It's all about attitude. Emilio Tucci. La cumbre de los BRICS, donde precisamente está nuestro próximo entrevistado, el doctor Alfredo Jalefe, analista geopolítico. A eso de las 2:30 comenzamos la entrevista con él, precisamente en el marco de la cumbre de los BRICS, y mirando a las palabras que hacía hace escasos minutos el presidente ruso. Vladimir Putin ha calificado de gran error el uso del dólar como arma con fines políticos. En una reunión de la cumbre de los BRICS en formato ampliado, el jefe de Estado ruso coincidió con la directora del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, quien afirmó que el dólar se está utilizando como arma, a lo que Putin respondía: sí, efectivamente, vemos que es así. Un Putin que además volvía a incidir en el comercio de los BRICS. Le escuchamos. World trade and the global economy in general, as stated before, are undergoing significant changes. We should point out a positive factor. The center of business activities is gradually shifting towards the developing markets. We see the establishment of a multipolar model, which launches a new wave of growth, first of all in the countries of the global south and east, and naturally in the BRICS states. However, we still witness a significant crisis capacity. And it's not only about the geopolitical tension. What affects that is the continued growth of debt in the developed countries, the expanded practices of unilateral sanctions, protectionism, and unfair competition. As a result, we witness the fragmentation of international trade, the market of direct foreign investment, and especially in the... Precisamente el propio Putin, hablando sobre el uso del dólar como un arma, decía que cree que es un gran error de quienes hacen esto, porque el uso del dólar, que sigue siendo el instrumento más importante de las finanzas mundiales como medio para lograr objetivos políticos, socava la confianza en esta moneda y también reduce tanto su valor como sus capacidades. También miramos a la relación entre Rusia y China. Reunión en las últimas horas entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Xi Jinping. Hablaban de una cooperación igualitaria, beneficiosa y, ojo, porque el propio Xi Jinping hablaba hace escasos minutos sobre la situación en Ucrania. Escuchamos. The Ukraine crisis still persists. And China and Brazil, in collaboration with other countries from the global south, initiated a group of friends for peace to address the crisis. The aim is to gather more voices advocating peace.
We must uphold the three key principles, namely no expansion of the battlefields, no escalation of hostilities, and no fanning flames, and strive for swift de-escalation. Peskov afirmaba que la pertenencia a la OTAN no es un obstáculo para unirse a los BRICS. Dice Rusia, precisamente sobre esta cuestión, con el foco puesto en Turquía, que no es un obstáculo pertenecer a la OTAN para poder unirse a los BRICS. Así hablaba Peskov sobre la opción de que Turquía se convierta en miembro de la asociación, en socio, que es precisamente uno de los anuncios que se esperan durante las próximas horas. Sin embargo, Europa no piensa lo mismo. El portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Comisión Europea, Peter Stano, ha criticado este miércoles la participación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la cumbre BRICS, que se está celebrando en Kazán. En declaraciones a la prensa en Bruselas, Stano calificó de inaceptable la visita en un contexto de operación militar de Moscú en Ucrania, a la que se opone la Unión Europea, dado que Turquía es candidata a unirse a este bloque. El portavoz ha señalado que la alianza espera que los países que quieran adherirse a ella adapten su política exterior a la de la Unión Europea. Los comentarios de Stano se produjeron después de que Erdogan aterrizara en Kazán para la cumbre y la reunión con su homólogo ruso, con Vladimir Putin. Precisamente Rusia, hablando sobre el uso de armas nucleares, el ministro de Defensa, Belousov, hablaba de que la política de Rusia, adaptada a las nuevas realidades, permite el uso de armas nucleares en caso de agresión contra Bielorrusia. Es lo que declaraba este miércoles el ministro de Defensa ruso. Dice que los cambios en la situación militar y política han hecho necesario aclarar los fundamentos de la política estatal de la Federación de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear. Es lo que comentaba en una reunión conjunta de los ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia que se celebra en Minsk. Según el ministro, esta política fue adaptada a las realidades actuales e incluye la opción de utilizar armas nucleares en respuesta a una agresión contra Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. También miramos a Polonia. El jefe de la Asamblea de Seguridad Nacional polaca advertía este miércoles a Moscú de las consecuencias de sus actos al señalar que el cierre del consulado ruso en Poznań es un paso que obstaculizará el funcionamiento de la administración rusa en el territorio de la Unión Europea. En declaraciones a la prensa polaca desde Seúl, dijo esperar que la decisión polaca anunciada ayer permita a la Federación Rusa comprender mejor las consecuencias de sus actividades hostiles contra Polonia. Sobre una posible expulsión del embajador ruso en Polonia, el jefe declaró que por el momento no hay que especular sobre este asunto, si bien es extremadamente necesario un seguimiento de las actividades diplomáticas de la Federación de Rusia. También miramos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido en su discurso a la nación de anoche a sus socios que tomen medidas para evitar que se consume la entrada de Corea del Norte en la guerra al lado de Rusia. Dice que si Corea del Norte puede intervenir en la guerra en Europa, está claro que la presión sobre ese régimen no es suficiente. Dijo además tener información que apunta a que Moscú prepara a 2 brigadas de 6.000 norcoreanos cada una para que se unan a las tropas rusas que combaten contra Ucrania. Fuentes de la inteligencia surcoreana afirmaron la semana pasada que Moscú y Pyongyang trabajan para el despliegue en el campo de batalla con el ejército ruso de 12.000 soldados norcoreanos. Zelensky dijo que la perspectiva de la creación de estas 2 unidades supone un reto tanto para Ucrania como para la comunidad internacional. También hablamos del Fondo Monetario Internacional. Advertía sobre un posible empeoramiento del estado del mercado inmobiliario de China, al tiempo que recortó sus expectativas de crecimiento para la segunda economía más grande del mundo. En un informe publicado este martes, el FMI redujo su previsión de crecimiento de China para este año al 4,8%, 2 décimas menos que su proyección de julio. En 2025 se espera que el crecimiento sea del 4,5%. Destacó que la contracción del sector inmobiliario de China es peor de lo esperado, que además es uno de los peligros a la baja para las perspectivas económicas mundiales. Dice que las condiciones del mercado inmobiliario podrían empeorar con nuevas correcciones de precios en medio de una contracción en las ventas y en la inversión. Precisamente Georgieva, que decía que gran parte del mundo ha logrado reducir con éxito la inflación y diseñar un aterrizaje económico suave, evitando la recesión, pero enfrenta peligros geopolíticos crecientes y perspectivas de crecimiento a largo plazo más débiles. La inflación general mundial caerá al 3,5% anual para finales de 2025, desde un promedio del 5,8% 2024. Una perspectiva de la economía mundial publicada este martes. La inflación alcanzó un máximo a una tasa interanual del 9,4% en el tercer trimestre de 2022. La tasa de fin de año de 2025 es ligeramente inferior al aumento anual promedio de los precios en las 2 décadas anteriores a la pandemia. Dice que la batalla mundial contra la inflación está casi ganada, aunque al mismo tiempo pidió un triple pivote de políticas para abordar las tasas de interés, el gasto público y las reformas y la inversión para impulsar la productividad.
Mientras tanto, los precios del petróleo cerraron con alzas por segunda sesión consecutiva el martes, ya que los operadores minimizaron las esperanzas de un cese del fuego en Oriente Medio y se centraron en las señales de mejora de la demanda de China, lo que podría ajustar los equilibrios del mercado en los próximos meses. Los futuros del crudo Brent para diciembre ganaban $1,75, subiendo un 2,4%. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos también subían $1,53, 2,2% arriba hasta los $72,09 por barril. Expiraron después de la liquidación del martes. También miramos a los mercados americanos. El S&P y el Dow Jones cerraban el martes marginalmente a la baja, mientras los inversores lidiaban con las persistentes preocupaciones sobre una alza en las tasas de interés y digerían los últimos informes de ganancias de esta semana. El S&P cerraba la sesión con una caída del 0,05%, cerrando los 5.851 puntos. Fue la primera pérdida consecutiva del índice general del mercado desde principios de septiembre. El Dow Jones también venía cediendo, mientras el Nasdaq se dejaba un 0,02%, registrando su segundo día consecutivo de pérdidas. Superó al mercado con una ganancia del 0,18%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió por encima del 4,2% por primera vez en 3 meses, antes de retroceder ligeramente de ese nivel. Los comentarios cautelosos de los funcionarios de la Fed sobre el camino de los recortes de las tasas de interés han impulsado los rendimientos al alza. Los operadores ven una opción del 91% de un recorte de un cuarto de punto en la próxima reunión de la Fed, que finaliza el 7 de noviembre. También hablamos de Deutsche Bank. Superaba este miércoles las expectativas en su retorno a las ganancias en los 3 meses hasta septiembre, después de romper su racha de 15 trimestres de ganancias en el segundo trimestre. El beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 1.461 millones de euros en el tercer trimestre, frente a los 1.047 previstos en una encuesta de analistas. Hablaban también de que los ingresos alcanzaron los 7.500 millones de euros frente a las previsiones de los analistas de 7.338 millones de euros. Pendientes de la actualidad económica nacional, ponemos el foco enseguida en la geopolítica. Enseguida, entrevista con Alfredo Jalife. Pendientes también de las últimas horas, una hora de pausa. Estamos de vuelta ya en Negocios Televisión.